Hoy contamos nuevamente con un invitado de excepción, en este caso es Francisco Rivera, al que podéis seguir en Twitter en su cuenta que es @fx_rivera. Y la verdad es que, bueno, el invitado hoy tiene una carrera que podríamos decir meteórica, ¿no? Comenzó como narrador en radio y televisión para Los Ángeles Kings en la temporada 18 y 19. Después pasó a formar parte del consejo de esta misma franquicia y en la siguiente temporada fue contratado como consultor para los asuntos relacionados con la comunidad hispana, ¿no? Para Los Ángeles Kings. Y ya en 2020 ayudó, que yo creo que esto es también un punto que tendremos que preguntarle, ¿no? A acercar el hockey a México con el trato que se cerró con Ice World Santa Fe para abrir la academia de México City Junior Kings. Y lo más reciente que tenemos del pasado mes, cuando a sus ya conocidas narraciones en español de los partidos de los Kings añadió la narración en inglés de los encuentros del filial del equipo de Los Ángeles, ¿no? De los Ontario Reign. No sé, Francisco, ¿qué te parece? O sea, vemos que tienes una carrera extensa, ¿no? Con mucho trabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo Qué están? gusto Qué saludarles, gusto saludarles a todos mis hermanos, a todos mis hermanos en en España, España, les mando un abrazo, quiero los mucho, quiero mucho, tengo tengo bastantes bastantes amigos. De amigos. hecho, El productor el con el que yo productor con el que yo comencé, cuando empiezo con Fox Sports, que comencé, de hecho, narrando béisbol, es español. Entonces, para mí ha habido mucha gente de España que ha sido parte instrumental en mi carrera, les puedo decir. Y bueno, sí, llevo desde el 2006 haciendo esto, pero perdón, estaba, no sé si se cortó tantito. Está bien. Un poquito, ya está. Disculpa, no disturb, llamadas, pero bueno, ya las borramos. Sí, llevo 15 años haciendo esto básicamente, y lo del hockey llegó en 2018, una oportunidad donde una de las paraciones para las cuales estaba trabajando, yo hacía partidos de LAFC con ellos, hacía partidos de NFL, los LA Rams, y me preguntan, comentando con el director de la estación, estábamos jugando, bromeando con algunas cosas, y en el tema de conversación así de la nada, amigable de conversación, sale el tomamos los derechos de los LA Kings para el próximo año. Y le dije, ¿puedo hacer los LA Kings? Y me dijo, ¿tú qué diablos sabes de hockey? Y le dije, bueno, déjame dar tu background entonces, de todo lo que sabes que hago. Yo ya narré hockey de Vancouver 2010, para DirecTV, que es la cadena que está en Sudamérica, Los Ángeles de Sudamérica. Aparte de eso, tengo dos sobrinos que jugaron en Nacional de México, y tengo otro sobrino que nació y creció en Canadá, y él estuvo un prospecto para NHL también. Entonces, para mí es algo personal, independientemente del hecho de que, creciendo en México, pues teníamos ESPN y pasamos los LA Kings, y ese jersey de los 80, que es el logo que más traigo ahorita, es el jersey nuevo, pero ese negro gris o plateado, es el de moda. Yo alguna vez a los 16 años de papá de regalos de Navidad que me dieron jerseys de esos. Entonces, había una conexión interesante ya con los LA Kings. Entonces, ya cuando él escuchó todo eso, me dice, oye, me haces un demo. Ok, perfecto. Y un buen amigo de radio, hasta le puso bien bonitos de la sirena con el gol, público, y me lo armó padrísimo el demo para enseñarlo. Escogí el gol de Alex cuando los Kings ganan el 2014. Lo muestran al equipo de los Kings con algunos otros candidatos. Y algo que me llamó mucho la atención es que el equipo, cuando yo tengo mi primera junta, que ya estoy aceptado como la nueva voz de los Kings en español, ellos habían hecho mucho research de mí. O sea, creo que no solo querían una voz, sino querían incrementar un perfil de alguien que pudiera ser un buen embajador para el club. Y pues aquí estamos, o sea, no te miento, porque a partir de que llegué, pues me han añadido varias cosas y yo siempre se lo digo a todos, no de broma, pero de una manera en realidad, como analogía, me han dado las llaves del castillo y las cosas que he podido hacer con ellos han sido increíbles, y esa ha sido una de las mejores épocas de mi vida. Oye, y la pregunta que le hacemos a toda la gente que se pasa por acá, ¿cómo surge ese amor por el hockey, no? Dices ahora cómo has llegado un poco a la retransmisión, ¿no? Pero ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de hockey, digamos, hielo? El primerito es, de hecho, yo siempre tuve mucha familia en Los Ángeles. Mi abuelo llegó acá desde los 50. Mi papá fue de los hermanos que nunca se mudó para acá. Uno de mis primos era de esos, que puedo decir en inglés, que le dicen brats,
los malcriados y tenía todos los juegos de Nintendo posibles. Entonces, cuando él ya es adolescente y ya crece y está interesado en fiestas y en muchachas en vez de videojuegos, me manda una gran cantidad de juegos a México, ¿no? Como 30 más o menos. Tenía como 100 el desgraciado. y de repente en uno de esos estaba Ice Hockey para NES, el primer juego de Nintendo. Entonces, pues yo lo rescaté entre esos y como ya me empezaba a gustar el fútbol, soccer y el béisbol por mi papá, que siempre fue muy deportista, pues lo empezábamos a jugar, mi papá y yo, y así fue, ese fue el primer recuerdo que tengo. Después de ahí, obviamente, como te digo, en televisión por cable, alguna vez ver partidos de los LA Kings, y también hubo una telenovela que, no sé si usted, bueno, Angélica María creo que es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial en telenovelas y etcétera, etcétera. Ella hizo una telenovela en 1994 llamada Agujetas de color de rosa, donde la parte de la trama de la historia es que dos de los protagonistas adolescentes juegan frente a frente en equipos de hockey. Eso fue cuando dos de las pistas en México se abren en la Ciudad de México, que son San Jerónimo y Lomas Verdes, y es donde el boom del hockey se da tremendamente en la Ciudad de México, con la apertura de dos pistas. Yo no patiné, no era un niño normal, yo no salía en bicicleta, yo jugaba fútbol todo el tiempo, dormía con un balón, y después con el béisbol, con mi uniforme y mi gorra y mi bat y todo eso. Entonces yo no patinaba, yo no andaba en bicicleta, pero sí le pedí a mi papá que cuando la primera vez en esa pista que se presentó a jugar los equipos olímpicos de Rusia y de Estados Unidos, le pedí a mi papá que me llevara en el 94. Entonces, para mí creo que son esas cosas, ¿no? Verlo en la televisión, después ir a mi primer partido en 94 y también antes de eso, finales de los 80s, principios de los 90s, pues el videojuego básicamente. Bueno, Javi, creo que tú tenías ahí alguna preguntilla, ¿no? También que querías hacer. Sí, bueno, ante todo, gracias, Francisco, por estar con nosotros, un placer. Contacté contigo a través de Twitter y demás y me llamó mucho la atención porque, bueno, es un tema que estamos comentando mucho con todos los invitados. Hemos tenido a Octavio, a Israel, que están en la página de NHL en español. Hemos visto que desde lo que es la corporación de NHL en sí, parece que han potenciado esa lucha por abrirse al mercado de habla hispana, algo como que yo creo que un poco tenía de lado o dada la espalda a lo que es la organización a los seguidores de habla hispana, y aunque siendo la segunda lengua más hablada del mundo, y también, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un gran número de personas hispanohablantes que siguen el hockey. Entonces, no sé, por ejemplo, sí que veo que, por ejemplo, han dado ese salto en la web y que tienen muchos seguidores en redes sociales, pero, por ejemplo, veo todavía en falta, pues, por ejemplo, tú ves partidos, bueno, salvando la distancia, sí que los seguidores, por ejemplo, en béisbol es brutal. Por ejemplo, los Dodgers y demás, que tienen transmisiones en español, que tú pones lo que es la app de MLB y tú puedes seguir los partidos en español o en inglés. Por ejemplo, eso en lo que es la NHL no lo ha tenido. Entonces a mí me llamó mucho la atención y por eso fue contacté contigo, que ibas a retransmitir, o la idea era retransmitir partidos de los Kings en español. Que sí que es verdad que creo que lo que es el tema de la herencia hispana, sí que algún partido, no sé si un par de ellos o tres a lo largo de la temporada de aquí hacia atrás, sí que se ha hecho. Pero, por ejemplo, bueno, habrá varias preguntas y demás. La primera, sobre todo, ¿cómo ves el futuro de lo que es la lengua de español, el futuro de la NHL? Aunque sí que te salvo yo un poquito, sí que la NHL ha abierto el mercado, pero lo que los equipos todavía siguen cerrados. Sí que Arizona ha abierto un poquito, sí que ha abierto un poquito Vegas también. Sharks se lanzó, pero no termina de arrancar, las redes sociales no terminan de arrancar. Los Sharks también sí que hacen partidos en español algunos. La propiedad de Arizona sí que parece que ha llenado lo que es un poquito del español el equipo y se ha lanzado ese mercado. Pero, por ejemplo, equipos como Kings, en este caso contigo sí que han apostado, pero, por ejemplo, sí que le ve un poco de déficit en el sentido de redes sociales, una web propia, cuando en California y en Los Ángeles en sí, lo que es la lengua en español, vamos, si no es la segunda, casi roza con el inglés, que es difícil, pero es muy hablada. Yo he estado allí en Los Ángeles y yo tengo un poquito de Kings porque he estado allí y me robó lo que los Dodgers y Kings el haber estado allí, y es que allí pues hablan español tranquilamente y que te van a atender muy bien. Entonces, ¿qué futuro le ves en principio a lo que es el español en la NHL? Y luego, ¿qué crees que le falta para dar ese paso a los equipos? Mira, Javier, es un excelente punto el que traes a colación, y esto es parte en realidad de lo que trata mi trabajo, aparte de estar como comentarista en cuestión de que el equipo recaiga en mí, en mi opinión sobre muchas de estas cosas. Una de las cosas que yo he descubierto que es maravillosa desde que empezamos a hacer los partidos en español para tu Liga Radio con los Kings hace 3 años,
A mí me gusta interactuar mucho en redes sociales, entonces teníamos, por ejemplo, trivias, giveaways. Oye, les damos que el puck autografiado, que la gorra, que la bufanda, etcétera, ¿no? Boletos. Y mucha de la gente que hablaba conmigo me hablaba en inglés y me decía, lo que pasa es que mis papás escuchan el fútbol en esta estación de radio o el béisbol, por ejemplo, pero a nosotros nos gusta cómo se escucha la narración en español, pero la interacción con ellos era en inglés. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que nuestra afición es muy diversa, no es nada más alguien que habla español, sino es como atacar el mercado hispano con el hispano bilingüe, por decirlo de una manera. Entonces, cuando el equipo me ha dicho, oye, ¿qué opinas, por ejemplo? Y yo no, ha habido algunos equipos de la NBA, por ejemplo, lo hace mucho que los Lakers y los Clippers y todo eso. Yo creo que nuestra marca tiene un valor importante, como LA Kings. Y también, una de las cosas que yo les remarqué no es nada más el idioma, sino es el esfuerzo que estamos haciendo textual para esforzarnos a estar en la comunidad. Yo tengo amigos, por ejemplo, y he hecho muy buenas amistades con fans que son nacidos en Los Ángeles, que el español ya viene siendo su segundo lenguaje, pero siguen a los Kings desde hace 40 años. Entonces, es una de las cosas que yo les dije sí está muy bien que hagamos cosas en español y tenemos que hacer cosas, me enfocaría más en lo bilingüe, por decirlo de alguna manera, pero ataquemos al mercado hispano, o atacar por decirlo de una manera, o enfoquémonos en el mercado hispano de una manera bilingüe, entendiendo que tenemos ya una generación diferente. Un ejemplo que les puedo dar, recientemente tuvimos Dodgers Night, que fue virtual, obviamente no pudimos tener gente en el estadio, pero me encargaron hacer una entrevista con el narrador de los Dodgers, que es Jaime Jarrín en español, que lo ha hecho desde los años 50, y yo lo que les propuse, vamos a hacerlo en inglés y en español. Jaime también habla buen inglés, entonces le dije, lo podemos usar en redes para inglés, o podemos hacer en radio en español, y así atacamos los dos mercados. Entonces, una de las grandes diferencias, ya que Javier trae a colación los Dodgers, por ejemplo, es que los Dodgers tienen un seguimiento enorme en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, y en realidad los Kings todavía no tienen ese seguimiento, a lo mejor en Latinoamérica o la NHL en general, para justificarlo. Ahora, creo que no se trata nada más, como te digo, de redes sociales, es construir esa expectativa. Tenemos 10 partidos al año, y el año pasado, antes de la pandemia, hicimos en nuestra noche de Día de los Muertos, que es algo muy mexicano por decirlo, yo les propuse hacer una transmisión de televisión, y uno de los dos canales que tiene Fox para Los Ángeles, que se enfocan en varios, por ejemplo, Fox Sports West pasa a los Kings, y el otro canal, Prime Ticket, pasa a los Ducks de Anaheim. Nos prestaron, entre comillas, uno de los dos canales en inglés para hacer la transmisión en español, y lo hicimos como un evento grande, o sea, trajimos celebridades, hubo eventos en la arena. Es crear eso, o sea, no nada más es decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer los 82 partidos en español porque tenemos que hacerlo. No, es para, en mi punto de vista, al menos crear esa expectativa. Y cómo me gusta a mí el hecho de ir al mercado en Latinoamérica, pues este programa que iniciamos con los Junior Kings en México, la academia, que orgullosamente te digo, somos el primer equipo en cualquier liga mayor de Estados Unidos que forma una academia de este tipo en México. Y bueno, ya estamos viendo que hay expectativa, pero por ejemplo, cada mes hacemos llamadas con los niños por Zoom, y uno de nuestros exjugadores, Derek Armstrong, les da ejercicios, movimientos, etcétera. Y de repente los niños ya todos son bilingües. Entonces es una de esas cosas donde el español es mi primera lengua, me encanta, y queremos promover esto. Por ejemplo, como te digo, de las redes, vamos a hacer cosas en ambos idiomas, pero enfocado a la comunidad hispana, que obviamente Los Ángeles es nuestro mercado de enfoque, porque es la gente que viene a nuestros partidos, pero después ver cómo podemos expandirlo más, y por ejemplo, a la gente de otros países que el inglés no es su primera lengua, no es su fuerte, pues que tengan algo de contenido también. Entonces, creo que es un tema un poquito interesante, pero al mismo tiempo no es nada más tirarme a hacer las cosas en puro español, porque necesitamos hacerlo. No, o sea, creo que va un poquito más allá, y es una de las cosas que yo quiero hacer, no nada más ser diferente por ser diferente, pero darle un toquecito especial y pensar las cosas de una manera diferente. Estamos en una época pues donde ya el hispano de Los Ángeles ya no es igual, ya son generaciones muy, muy bilingües o ya biculturales, pero al mismo tiempo también, como ustedes dicen, ¿cómo podemos atraer a ese mercado fuera de? Entonces es en lo que estamos todavía, y creo que lo de México ha sido un buen inicio. Y por ahí, Eric, creo que también querías hacer alguna preguntilla, ¿verdad? Sí, y creo que con la explicación que nos das tomamos, ¿no?, mucha perspectiva de lo que es capaz
de conseguir el deporte profesional también, a nivel de llegar a la multiculturalidad de los sitios. Y quería preguntar, ¿no?, también cómo se vivió el momento en el Ontario Reign, ¿no?, de Devante Smith, Pelly, Quinton Byfield y Akil Thomas, ¿no?, haciendo historia como The Black Line. Y creo que está muy, muy ligado a lo que comentas, ¿no?, que se pivota en esta ciudad sobre muchas culturas y obviamente en el caso que hablamos nosotros en la lengua, pero también aquí, ¿no?, pues en la comunidad, ¿no?, de estos tres jugadores, ¿no? Y creo que es importantísimo también el cómo aprovechar la profesionalidad de las ligas, ¿no?, para en los niños dar ese ejemplo, esa perspectiva de futuro, esas oportunidades, ¿no?, que en todas las generaciones que hay ahora y las venideras, ¿no?, lo que comentabas tú, que está todo tan mezclado ya y que es todo tan enriquecedor, y cómo pueden llegar a conseguir sus objetivos en el hockey, cosa que hace 30 años era impensable. Sí, creo que las barreras se están rompiendo definitivamente. Y el primer punto sobre esto es que, mira, a mí Ontario no me queda muy cerca, honestamente. Yo vivo unas 35 millas, vamos a decir 1 hora al norte del centro de Los Ángeles, y Ontario me queda como 1 hora más del centro de Los Ángeles. Entonces hago como 2 horas para allá. No es tan fácil ir, pero la primera vez que fui a un partido de Ontario la temporada pasada me enamoré. Sí, obviamente no es una mentira, es un equipo de ligas menores, es como el AAA de los Kings, pero también vi varios jugadores que a los cuales ya había narrado, que estaban subiendo, bajando con el equipo, y al mismo tiempo hay muchísimo latino. Yo me atrevería a decir que de los que vi en la arena, al menos la mitad era hispana, y viendo la demografía, creo que como un 70% de la población en Ontario es hispana. Entonces hay un aeropuerto ahí, hay un mall también muy famoso como un outlet con muchas marcas importantes a buenos precios. O sea, es una ciudad más o menos conocida dentro del condado de Los Ángeles y alrededores, ¿no? Entonces yo vi esto y me enamoré. El ambiente, la gente pide que se peleen más, los jugadores igual se pelean más. Como es ligas menores, están buscando pues su camino hacia la NHL, pues tratan de lucirse y ser más individualistas a lo mejor, ¿no? Y demostrar, oye, yo merezco estar aquí. Entonces yo me enamoré desde el principio, y cuando tuve la oportunidad de estar involucrado con este proyecto en Ontario, donde se abre la vacante para narrar en inglés, yo dije de una vez, pues yo quiero estar. ¿Por qué? Porque pues ustedes ya lo mencionan con Quinton Byfield y esa línea de color con Akil Thomas y con Devante, pues son los mejores prospectos, la mejor cantera de la NHL en estos momentos, considerada por todos los expertos, porque hay mucho gran prospecto. Se da lo de Quinton Byfield, que es el jugador de color seleccionado más alto en un draft del NHL, en segundo el año pasado, y creo que no nada más fue un movimiento publicitario. O sea, es un jugadorazo, es un niño de 18 años que mide 1,90 y tantos, y es un monstruo. O sea, físicamente, como dicen, es un freak en realidad. O sea, no es algo normal, y aparte la velocidad con la que se mueve. Yo ya me tocó verlo jugar en vivo y narrarlo, y parece una bailarina. O sea, literalmente tiene una agilidad de pies enorme. Entonces creo que no nada más va con eso, como te digo. O sea, no nada más es haz las cosas por hacerlas, sino que todo tenga una sustancia detrás. Y creo que cuando algo se mezcla tan bonito como decir, ok, tienes a alguien de una comunidad afroamericana, por ejemplo, vamos a decir afrocanadiense, que está empujando fuerte, y de repente tienes a un jugador y tiene sentido de los dos lados, pues hazlo, ¿no? Y jale el gatillo y tráete a Quinton, ¿no? Este fue un gran momento. Yo te puedo decir, a mí recientemente, cuando fue lo del partido de Ontario Reign, hicimos varias entrevistas con NHL, con New York Times, porque según el research o la búsqueda que hicimos, pues yo era el primer latino en hacer un juego en inglés profesional. Recientemente el Seattle Kraken, el nuevo equipo, contrató al primer narrador de color para que sea ya full time, para que sea parte de sus transmisiones. Y en Canadá recientemente hacían para la gran comunidad que hay de Pakistán, que es muy, muy vasta en Canadá, ya le dieron la oportunidad al narrador de estar en inglés y hacer su primer partido para Canadá. Entonces me preguntaban, oye, ¿tú crees que es un trend, como una moda? Y le dije, no, creo que es una consecuencia de que el mundo del hockey requiere diversidad, que aquí estamos, que este es el reflejo del mundo actual, y no nada más Estados Unidos. Canadá, como te digo, tiene mucha gente de origen de Pakistán, de origen hindú, muchos mexicanos que han ido para allá. Entonces el mundo lo requiere y el mundo lo demanda, y por eso te digo, a lo mejor no es nada más el idioma, pero es como
atacas o cómo te enfocas en todas esas comunidades, porque no voy a decírtelo de una manera despectiva, pero las minorías, pues estamos aquí para quedarnos y todo esto va a subir. Los Ángeles, por ejemplo, tiene más o menos la mitad de gente hispana, o sea, es algo que ya no es nada más, somos una minoría y tienes que ponernos atención un poquito, no, ya es una realidad, o sea, ya el Sánchez se escucha igual que el Wilson, o sea, ya somos parte de una normalidad en estos momentos, ¿no? Y creo que es por ahí a donde vamos, y por eso creo que haces un gran punto en el sentido de que es muy bonito ver a dónde los deportes trascienden. No es un secreto que en nuestro país ha vivido cambios muy importantes y varios, y el 2020 fue un año bastante difícil en muchos aspectos. Entonces, qué padre es ver, qué bonito es ver que por medio del deporte podemos lograr cosas importantes e inspirar a muchos niños o a muchos jóvenes en decir, sabes que si Quinton Byfield pudo entrar a la NHL, yo puedo hacerlo. Si Francisco hizo un partido en inglés siendo mexicano, ¿por qué no puede hacerlo? ¿No? O sea, es creo que la labor de que cada quien poniendo su pequeño granito de arena para hacer crecer este bello deporte. Francisco, yo quería hacerte una pregunta, ahora que es algo más deportivo, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos viendo que los LA Kings están a muy poquito realmente de ser competitivos para entrar a playoffs, ¿verdad? Y ya que mencionabas que el Ontario Reign es una de las mejores canteras de la NHL, que tiene uno de los mejores prospectos en general los LA Kings, ¿cómo gestionar el talento, digamos, de esos Bjornfot, de esos Clark, de esos Byfield, del Fagameo, por ejemplo, Kaliev, Tyler Madden, Akil Thomas, Alex Turcotte? ¿Cómo gestionar ese montón de jugadores de tanta calidad, de tanta proyección que tienen, para ir incorporándolos de a poco, ¿verdad? O en el momento necesario al equipo de los LA Kings, ¿verdad? Y también, viendo el talento que tienen los LA Kings, ¿en cuántos años usted cree que los LA Kings puedan ser realmente competitivos, digamos, por esta conferencia y por la Stanley de nuevo? Mira, una de las cosas cuando mencionaban lo de la junta de consejo, básicamente esto es una junta de 30 personas que en realidad he sido muy bendecido en formar parte de ella, porque es gente que ha ayudado de alguna manera a los LA Kings o que ha sido exitosa de alguna manera en sus negocios y ayudan, como que dan su opinión o su perspectiva. Pues hay rockeros, hay actores, hay productores, hay CEOs, y muchas veces como este grupo, yo me gusta decirlo de broma, somos como un grupo secreto de 30 personas donde sabemos a veces cosas un poquito antes, y creo que alguna ocasión en una de esas juntas llega Lou Robitaille, que es nuestro presidente, ex leyenda obviamente y Hall of Famer de la NHL, y nos hablan de ese plan de 3 años, que significa básicamente desde 19-20 hacia adelante, la temporada 19-20, donde en 3 años vamos a volver a un estatus de la Stanley Cup. Entonces el primer año, que fue el pasado, es el primero de Todd McLellan como head coach. Vamos a regresarlo de la identidad de este equipo, ¿no? Algunos de los veteranos obviamente se les dan muchos contratos muy largos. Parte de esto, no voy a decir agradecimiento, pero sí es una lealtad por todo lo que los Kopitars, los Carter, los Browns, los Quicks han hecho, pero yo creo que muchas veces, y no nada más ellos que son estrellas, nosotros, ¿no? A veces tendemos a sentirnos muy cómodos cuando las cosas están bien y tranquilas, y de repente yo creo que muchos de esos veteranos necesitaban un despertar, y eso fue parte del año pasado, y ver cómo quién estaba disponible. Mencionas a Toby Bjornfot, a Cale Clay, a Mikey Anderson, que debutan el año pasado. Este es el segundo año, para mí este es el más importante, este es el crucial. Yo no pensé que los Kings iban a competir tanto, pero de repente empiezas a ver que el segundo año de reconstrucción, ya ves a un Dustin Brown que está convertido en una bestia, sobre todo en el power play, ha tenido un gran momento. Ansel Kopitar entre los líderes de asistencias de la liga, Jonathan Quick arriba de 90% en salvados. O sea, no solo estadísticamente, sino en cuestión de, como decimos acá, lead by example, en ser un rol de modelo para los jovencitos. Como que yo creo que los veteranos sintieron una puntillita de decir, ¿sabes qué? Los jóvenes están empujando fuerte, tenemos que ser ese ejemplo para ellos. Entonces, este plan de 3 años, que técnicamente expiraría al final de la próxima temporada, también tiene una lógica. Varios de los veteranos van a empezar a salir de los libros. El primero es Ilya Kovalchuk, que es un contrato que no funcionó cuando él regresa de jugar de Rusia, y creo que se le deben 5 millones por un año más. Después hay contratos que empiezan a salir de la nómina. No, lo digo de manera respetuosa, pero puede ser que un Dustin Brown se esté acercando al retiro, un Jonathan Quick, un Jeff Carter, y estos jugadores empiezan a salir de la nómina en un par de años. Una de las cosas que platicábamos, Artemi Panarin, por ejemplo, que estuvo disponible el año pasado y que se lo lleva a Nueva York, decían todos, pues ¿qué va a hacer un Artemi Panarin aquí
si el equipo no está coordinado? ¿Qué va a hacer, no sé, un Patrick Laine? O sea, uno de estos jugadores que recientemente han estado en cambios o disponibles como agentes libres. Pero lo que sí te puedo decir es que terminando la temporada 21-22, ya es ahí donde tienes un gran espacio en la nómina, según yo vi haciendo cálculos, unos 20 millones. Entonces creo que tienes al menos para 2 espacios de traerte al jugador que tú quieras, o sea, al que tú quieras, que sabemos que un contrato ya fuerte en hockey, ya 10 millones, ya estás hablando de un nivel superestrella. Entonces, imagínate la base, o sea, sabemos que la base es Kopitar con Doughty, esos son inamovibles. De ahí tienes creo que 8 muy buenos prospectos en Ontario, la mayoría en la posición de centro. Ponle que Byfield, Alex Turcotte, por ahí te salgan superestrellas también, y aparte hay algunos jovencitos que están arriba ahorita como Gabe Vilardi, como Jared Anderson-Dolan. Entonces, imagínate de los 8 prospectos que 2 te salgan estrellas. Ya tienes la base de Doughty como defensa, de Kopitar como centro, un joven portero como Cal Peterson, y puedes traer a los agentes libres que tú quieras. Y vamos a ser también muy honestos, ¿quién no se quiere venir a Los Ángeles? Con la playa, con Hollywood, con las posibilidades de conocer, no sé, celebridades, de tener patrocinios, de incluso estar en programas y películas. Varias veces platicando con la gente del consejo que te digo que son o escritores o productores de Hollywood, ha habido ese crossover con jugadores de los Kings yendo a programas o saliendo en películas porque hay ese acercamiento, y es algo que ningún otro mercado te da. Entonces, honestamente, pues ¿quién no se va a querer venir para acá? Y teniendo la cartera abierta y un buen proyecto a largo plazo, yo creo que para 2022-23 este equipo puede ser un contendiente. Y es la intención, obviamente, de la gerencia, que este equipo sea contendiente de nuevo para ganar un trofeo. Francisco, ojo, una vuelta al pasado como con lo que pasó con Gretzky, ¿verdad? Con algún jugador que está por allá en Edmonton Oilers, que comentamos mucho por acá en este programa. No, Francisco, y también quería preguntarte ¿cómo veía la llegada de Brendan Lemieux a los Kings? Fíjate que Brendan es un nombre, o sea, el apellido obviamente te salta luego, dices, oye, Lemieux, ¿qué onda? Apellido histórico. Hay una de las investigaciones que me ha tocado hacer para las notas que he hecho para NHL.com, es conocer a Boris Doroshenko, que es un coach que fue directivo en la Federación Mexicana de Hockey, y que ahorita en Arizona ha estado muy bien colocado en los últimos 20 años, y él fue el mentor, por ejemplo, de Austin Matthews. Y Héctor Mahul, que puedo decirte que es nuestro crack, nuestro Jordan, que ahorita está jugando en la Liga de Finlandia. También estuvo con Boris, creció junto con Austin Matthews, y Boris me comentaba de Brendan Lemieux también, que un jugador, obviamente un prospecto, un jugador que estuvo ahí en su campo, y cuando llegó lo primero que hice es le mandé un texto a Boris, oye, viene uno de tus pupilos para acá, qué emoción. Y creo que lo primero que pude ver, a mí me encantan las estadísticas, y lo primero que pude ver es los minutos de penalti que tiene Brendan Lemieux. Y obviamente ya sabemos que porque la liga está siendo mucho más rigurosa y más estricta en los castigos para proteger a los jugadores hábiles, pues hay menos peleas, hay menos golpes. Es la naturaleza del deporte en esos momentos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos a un broncudo, como me gusta decirle, que es Curtis McDermott. Se nos fue Cal Clifford del año pasado. Adrián Kempe era también de los que le gustaba mucho tirar los guantes, pero ya se concentra en una labor más creativa, el sueco. Tener a Lemieux va a ser muy bienvenido porque necesitas ese juego. Y bueno, yo no jugué hockey, ahorita ya estoy como aprendiendo un poquito más también de lo práctico, porque quiero también experimentar eso, pero toda la gente con la que hablas desde niños te dicen es que es una de las partes del hockey que te motiva intensamente, que te da fuego, y ustedes lo ven cuando hay broncas, con todos con los tics pegándole ahí en el muro y impulsándolo. Entonces creo que Brendan Lemieux le va a dar ese toque interesante, porque también no todo es juventud. Ustedes hablaban de Devante Smith-Pelly con el equipo de Ontario. Eran casi puros niños de 18 años. Sí, súper estrellas, pero venían del amateur y ya están jugando contra un Vegas, por ejemplo, que tiene su equipo de Henderson, que ya son gente probada a veces de más de 30 años en la NHL. O sea, literalmente son niños jugando contra adultos ya mayores. Entonces creo que va a ser importante para los Kings tener a alguien que ya ha estado en la liga como Brendan Lemieux, que no es muy caro, que tampoco es un superestrella de alto mantenimiento, pero al mismo tiempo te puede dar un poquito de como mentor o darle un poquito de fuego extra a todos los jovencitos talentosos que están llegando. ¿Y no crees que McLellan es capaz de sacar la parte más talentosa de Lemieux? Porque, como comentas, ha sido capaz de calmar a otras fieras. Y creo que lo que ha pasado en Nueva York es que a Lemieux no le han cogido las riendas y han dejado que se convirtiera un poco en una caricatura de sí mismo, en el nivel de que incluso él, cuando se ha despedido de la franquicia, en las redes sociales, 3 de las fotos con las que comparte son de peleas, él con el ojo morado,
y creo que allí ha perdido un poco el norte de la concentración de lo que es el objetivo número uno, que es hacer equipo y ganar. Y sí que es verdad que este rol tan enforcer en un vestuario siempre cae bien, siempre encaja, porque al final acabas haciendo un poco, ¿no? Generando esta química, yo cubro tu espalda, tú cubres la mía. Pero se lo comentaba también a ellos que creo que es un buen entrenador McLellan para rescatar esta parte más deportiva, más de sacrifícate, ¿no? De vete a las vallas, peléate porque es tu estilo de juego, ¿no? El ponte delante del disco para que te den el pecho, porque eso lo vas a seguir haciendo siempre. Pero creo que está en una oportunidad también de encajar en un vestuario que, como comentabas tú antes, está lleno de compañeros que le pueden guiar mucho, ¿no? Creo que está ahí el propio Dustin Brown, el propio Carter, Quick, Kopitar, Doughty, son gente por encima de la treintena que pueden acoger a este perfil, ¿no? Que a lo mejor está ahora fogueándose, llevando, ¿no? Con toda la adrenalina, y que con esta nueva camada, ¿no? de los Vilardi, de los Kempe, ¿no? de gente más joven, pero que tiene que ser el futuro, ¿no? en esta franquicia, en esta transición que comentas tú de los 3 años, en el que tiene que encontrar su sitio. Y creo que si lo hace como lo ha estado haciendo últimamente en Nueva York, no le van a sacar todo el rendimiento que podrían sacarle si van a buscar su parte más de hockey. Sí, creo que este equipo es un equipo que cuenta con muchos líderes, pero como te digo, lead by example, es así de sigue mi rol en la pista, pero no son jugadores tan vocales, al menos sin estar en el locker es al menos mi impresión. Y creo que es ahí donde Todd McLellan encaja muy bien. Por si te estás sintiendo cómodo y todo eso, es ahí donde saca tu capacidad de liderazgo. Pero aparte, hay algo muy importante. O sea, tenemos figuras muy importantes desde arriba, ¿no? Todo empieza con Luke Robitaille, nuestro presidente, y tenemos un gerente general como Rob Blake. Entonces tienes 2 miembros del Salón de la Fama. No digo que eso te hace buen ejecutivo, que conste. O sea, ellos sí son muy buenos ejecutivos, pero nada más ponerte ahí por tener el nombre que tengas, por ser Gretzky o Lemieux o quien seas, vas a ser buen ejecutivo. Pero ellos han demostrado que tienen un plan de reconstrucción después de esta etapa de la Stanley Cup. Entonces, yo creo que tienes un buen liderazgo con ellos, empezando por ahí. Trajeron al coach correcto, que ya Rob Blake había tenido algún tipo de historial con Todd McLellan. Y después de ahí, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué este equipo juega diferente al del año pasado si son prácticamente las mismas piezas? Pues si es el Todd McLellan. O sea, no tengo otra cosa que decir. Algo está haciendo, o como te digo, está haciendo que de repente, oye, jugador tal, te estás sintiendo muy cómodo, échale más ganas al siguiente. Oye, no te duermas en tus laureles, recuerda que tienes un jovencito atrás hambriento. Y creo que esas cositas, además, es desafortunado que no hemos tenido tanta interacción por la pandemia. Yo solo he platicado con el señor McLellan cuando lo presentaron, y alguna vez que me lo encontré saliendo de la arena, que iba creo que cruzando la calle a uno de los hoteles donde se queda, y platicamos un ratito. No ha habido tanta interacción. En realidad todas las llamadas que tenemos son como llamadas de medios, donde todos hacen preguntas por Zoom, pues, como lo que nosotros estamos haciendo básicamente, pero una pregunta por persona. Entonces ha sido limitada. Pero una cosa que me he dado cuenta de Todd McLellan leyendo entre líneas es que es muy bueno para tirarte esa puntillita y para que la leas entre líneas, para que te lo estoy, o sea, como que no te lo estoy diciendo directamente, pero jugador A, no diste el esfuerzo que tenías que dar, o jugador B, me hubiera gustado ver más sacrificio defensivo, o jugador C, me hubiera gustado que no fueras tan defensivo, que fueras más egoísta y te arriesgaras más en ir al frente. Entonces creo que él es muy bueno haciendo eso, y yo creo que los jugadores están adquiriendo ese mensaje. Y ahora, ustedes también lo saben, esta nueva generación es más difícil de llegarle por las redes sociales, por los teléfonos, porque las mentes están más dispersas. Entonces McLellan sí es de la vieja escuela, pero creo que se ha ajustado a esta necesidad de los niños. Ya no les puedes hablar como le hablabas a los de Filadelfia de los 70s, o sea, ya estos son millonarios, ya son niños de 20 años que traen Ferraris, ya son niños de 20 años que están teniendo patrocinios en social media. O sea, creo que hay que darle mucho mérito a McLellan, no solo los veteranos también, sino hacerlos ser responsables de sus propias cosas, pero cómo manejas a los niños también, porque imagínate tú, un niño de 20 años que es millonario, que trae el carrazo y todo eso, ¿tú qué hiciste? O sea, ¿quién eres tú para decirme? Entonces creo que ya no es tan fácil el ser head coach de plano. Yo creo que ya merece un curso intensivo de terapia pedagógica, porque ya son otras bestias a las cuales, con todo respeto, te estás enfrentando. Oye, muy interesante esa visión, ¿eh? Y si nos permites, ya que te estamos robando un poquito de tu tiempo, ¿no? Queríamos preguntarte cómo ves este año la división oeste, ¿no? En la que están enmarcados los Kings, que ahora mismo está en sexta posición,
con un partido o 2 partidos menos, hay que Arizona y San Luis, que ocupan cuarta y quinta. ¿Cómo ves que está yendo esta división y qué expectativas tienes de esta temporada? Bueno, yo tenía una expectativa que los Kings iban a ser competitivos para meterse al último puesto de playoff, pero no tan cerca. O sea, los partidos que me ha tocado narrar, o veo la mayoría en realidad, aunque no me toque narrar, estoy sintonizando. Mi esposa se vuelve loca porque dice, ya págale, estás viendo hockey todo el día. Es que hoy me toca Ontario, pero los Kings no, los Kings son mañana. Y luego que si el fantasy hockey se vuelve loca, pero yo trato de estar muy enterado, y lo que veo es que los Kings son muy competitivos en la mayoría de partidos y han perdido bastantes juegos. O sea, literalmente nos han empatado el partido faltando 3 malditos segundos. Esto ha pasado varias veces. Pasó un partido en Minnesota donde regresas de un 3-0 adverso, lo mandas a overtime y de repente Minnesota está manejando, antes de irnos ya a shootouts, está manejando el puck y los Kings se confían y como que están haciendo cambios y de repente Minnesota con 5 segundos se va al frente y nos anota el gol. Ha sido de esas distracciones y de esas cositas que te hacen madurar, creo, como equipo, que han faltado. Pero concentrarnos en nuestros rivales, lo de Minnesota ha sido increíble. Nos tocó narrar los 2 primeros partidos de la temporada, que fueron precisamente contra el Wild. Este chico Kirill Kaprizov es el amo, brother. Es un jugadorazo. Los rookies, obviamente, ellos ya no son rookies, ya tienen experiencia, obviamente, pero por cuestiones de regla acá se les dice todavía novatos. Pero qué bárbaro, que le dio un baile en un show a Tapuic espectacular. Fiala, es un equipo muy rudo. La verdad, digo, no digo que me gusten cómo juegan, porque no le voy al rival, pero la verdad lo respeto mucho. Lo de Vegas es increíble. Los Kings, creo que de los 5 partidos que han jugado contra Vegas, te puedo decir que han dominado 4 de ellos. Y no nada más en disparos, pero en el control del puck, en las oportunidades, en el ambiente, la mentalidad. Tú ves que los Kings están más cerca, pero este equipo de Las Vegas te hace una transición defensiva, ofensiva en segundos y te aprovecha el error increíble. Y muchas veces es como en el fútbol soccer, decimos, es que tuvimos 10 y pues, no es quien las tenga, es quien las meta. Y Las Vegas por eso es un equipo tan bueno, porque los Kings pueden tener 10 oportunidades y aprovechan una, pero Las Vegas aprovechó 2 y hizo lo necesario para ganar, y eso creo que califica a los equipos buenos. Entonces, para mí, obviamente, Las Vegas está en otro nivel. Colorado ha estado subiendo mucho, a pesar de que, te digo, los Kings también les han sido competitivos, digo, teniendo a Nathan McKinnon y a Cole Makar y ese tipo de jugadores que tienes, pues increíble. Su portero también, François, ha estado, Grubar ha estado fuera de serie, François ha estado lesionado y Grubar se ha quedado con la responsabilidad. Es un equipazo. Yo creo que de ahí sería Minnesota y San Luis, que no ha sido el equipo que esperábamos, ¿no? A lo mejor porque ha tenido muchas lesiones, pero igualmente tiene tremendo equipo, ¿no? Ya con Ryan O'Reilly y tantos jugadores. Entonces creo que es Vegas, Colorado, a otro nivel. Creo que por ahí Minnesota, San Luis. Y pues, ¿qué más me gustaría decirte, ¿no? Que los Kings pudieran pelear por ese 8º puesto. No han sido lo más constantes posibles, pero al mismo tiempo no pierdo el sueño si no logran ese 5º puesto. ¿Por qué? Porque sé que este es un plan de 3 años y queremos ser pacientes. Y la verdad he visto mucho progreso de un año al otro, o del primer año que hicimos, hace 3 años a este. Entonces, creo que vamos por el buen camino y tampoco me quite el sueño. Obviamente, no te voy a decir, le deseo lo mejor a los rivales del oeste, porque no. Prefiero que gane otro, honestamente, pero bueno, pues te digo, hay 2. Genial, genial. No sé si le queríais hacer, creo que por ahí alguna preguntilla más para Francisco. Bueno, yo por un lado, un par de preguntillas. En principio, los nuevos derechos de televisión, creo que se ha hablado de que va a abrir mucho el mercado a nivel de Latinoamérica y demás. ¿Cómo ves que esto pueda influir en que suba la afición en los países latinoamericanos? Y no sé si aquí esos derechos a España van a venir, porque bueno, aquí el tema de derechos es un poco complicado, no sabemos quién los tiene, el que los tiene los maltrata a malas horas, aunque los locutores sí que son muy buenos, cadenas que los tenían no los quieren. Es una pena porque aquí lo que es la afición en España, a nivel de España te hablo, quizás desde la pandemia es curioso, lo que es la Babel, ha hecho afición, porque fue el primer deporte que arrancó y mucha gente que venía de NFL, MLB, diciendo, oye, quiero aprender, ¿de qué va esto? Y tal, oye, y se han metido en grupos de chat de Telegram, en Twitter, redes sociales, la cuenta de NHL en español en sí ha subido. O sea,
ha subido la afición. Vemos que hay un germen que, bueno, de esa cosita salió también este podcast, fíjate tú. O sea, está viendo aquí una cosita, un seguimiento que quizás luego también va mi pregunta por ahí, luego te la comentaré. La afición está subiendo. ¿Cómo ves que puede influir estos nuevos derechos de televisión para que suba esa afición, ese seguimiento de lo que es la afición hispanohablante, llamémosle, fuera de Estados Unidos? Mira, por ejemplo, hablando de México específicamente, que es el área que más domino, como te decía, nos llegaban algunos partidos por cable con ESPN, pero venían pues ya narrados en español. En esos momentos, mi papá que vive en la Ciudad de México tiene Sky, que es la compañía de satélite, y hay un canal designado para ser multideportivo, y en este canal te pasan entre 1 y 2 partidos al día. Porque siempre estoy con mi papá, ¿cuál estás viendo? Hoy me toca ver a los Kings y todo eso, ¿no? Entonces, pero vienen producidos, o sea, es literalmente lo que ves aquí en Estados Unidos, pero puesto como va, o sea, sin ninguna producción ni nada. Ahora, cuando escucho lo de ESPN, pues obviamente ESPN hace muchos deportes para Latinoamérica, ¿no? Y puedes decir, sí, es que el hockey es un deporte de nicho, es un deporte más de una sección, pero pues hacen softball, por ejemplo, o hacen handball o deportes que a lo mejor no esperarías decir. Bueno, sé que el handball es muy popular en España, pero a lo mejor para México y Latinoamérica no es un deporte que domina tanto, no sé, patinaje, o sea, deportes más de nicho, por decirlo, ¿no? Entonces el hockey creo que entraría como una prioridad de algo que tendría que hacer ESPN. Yo platicando, cuando hemos estado explorando la posibilidad de en algún momento llevar un partido a México y con algunos amigos que tengo en cadenas y hemos hablado sobre derechos de televisión y en algunas ocasiones, por ejemplo, me han dicho, pues si nos los das gratis y por ahí dividimos patrocinios, vemos que... Y entonces creo que todavía hay esa mentalidad de que en tele abierta a lo mejor no estarían listas para hacerlo y por eso necesitas, creo, alguien como ESPN que ya tiene la propiedad y simplemente pues tiene gente que es versátil y puede llevar los partidos traducidos o ya narrados en español. Creo que sería interesante. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo de una transición de la que yo fui parte, el UFC. Las artes marciales mixtas. Cuando yo empecé a trabajar para la compañía SUFA, que tiene el UFC, tenía una hermana menor que era el WEC, de donde han salido también muchos campeones actuales de UFC. En ese tiempo, en México, las cadenas decían, es un deporte muy violento, no lo podemos poner al aire, etcétera. Entonces, lo que hicimos es, por medio de WEC, buscamos un canal de tele abierta que no fuera tan grande como Televisa o TV Azteca, que son las cadenas grandes, y de repente, cuando ellos vieron cómo empezó a subir, de repente dijeron, lo queremos, y Televisa lo agarró o sea, dánoslo, lo queremos, es negocio. Entonces creo que es parte de esto. Al momento que ESPN se meta y que, por ejemplo, la NHL pueda ir, si nosotros, primero Dios, los Kings, podemos tener un partido por allá y que la gente empiece a ver esa convocatoria, pues obviamente esto es un negocio al fin y al cabo, ¿no? La gente lo va a tratar de impulsar más. Y en México, el problema que yo te puedo decir, y como te digo, tuve dos sobrinos que jugaron allá, que afortunadamente sus papás tenían buenos medios o buenos recursos económicos. Es un deporte muy caro. O sea, estás hablando de un país tercermundista para el cual necesitas pagar más de lo que a veces gana una familia entera en un mes, nada más para comprar tu equipo o para pagar tu suscripción a la pista. Entonces, es como educar a la gente. Y una de las cosas que queremos hacer con lo de los Junior Kings es cómo hacer el deporte más amplio para que más gente pueda y cómo también puedes apoyar de una manera con equipo, económicamente o con patrocinios para que más gente se interese. En mi caso, por ejemplo, la única vez, me acuerdo que alguna vez con los niños que jugaban fútbol en la calle, compraron porterías y ellos sí patinaban en rueditas al menos y empezaron a jugar hockey, pero mi primera impresión como niño que jugaba fútbol, yo no quiero jugar eso no es para mí. Entonces, ¿cómo podemos educar a ese tipo de niños para hacerlo? Entonces, creo que es un esfuerzo compartido y para hacer un resumen de la pregunta, creo que sí, obviamente eso va a ayudar con ESPN, pero es que hay más allá, ¿cómo podemos hacer para que más gente que no es nada más ESPN crea en el potencial de este deporte como negocio? Claro, que sea también lo que es cultura, la cultura del país entre, igual que te apetece pegarle patadas a un balón de soccer, como llamáis por aquí, que te apetezca o coger un bate para jugar al béisbol, porque te apetezca plantarte por lo menos unos patines de ruedas de línea para jugar al hockey. Entonces, bueno, pues entonces son como unos pilares que es lo que comentas, que no es solo las retransmisiones, las redes sociales, oye, también es meterlo en la cultura del país, incluso luego también mi pregunta siguiente, que es, quizás faltan líderes, falta esa cabeza visible, como por ejemplo aquí en España tenemos a Marc Gasol, tenemos a Pau Gasol, como en su momento tuvimos a Fernando Alonso en Fórmula 1, como esos líderes que dices, hostia, está ahí, ya tengo un referente. ¿Qué hace este tío? Hostia, pues este es de mi país, este es un Rafa Nadal del tenis, joder.
¿Qué está haciendo ahí? Voy a ponerlo, voy a verlo. Hostia, Alonso coge un volante y el tío en una Fórmula 1... Sí, antes me sonaba un tal Schumacher, un tal Häkkinen, de aquellas... Hostia, pero hay uno de España, es de Oviedo y tal. Pues a lo mejor quizás, o en México, por ejemplo, están tirando mucho de raíces de Matthews, raíces de jugadores que tienen raíces de México, por ejemplo, y demás, que a lo mejor es lo que también es otro pilar donde podría faltar el fundamento, lo que dices, educación de meterlo en un país, lo que es ver los partidos, y a lo mejor ese líder, decir, es mi jugador de mi país, hostia, voy a verlo. ¿Qué hace este tío? Vamos a verlo. ¿Y cómo crees que, bueno, ya nos estás diciendo que en mi Montario hay jugadores de muchos sitios, hay jugadores latinos, porque españoles es muy difícil, porque aquí es como semiprofesional, aunque buenos jugadores. ¿Ves algún jugador que pueda ser líder de algún país, pues eso, a lo mejor de México, demás, que diga, hostia, de aquí a unos años va a estar ahí y que a lo mejor pueda ayudar también? Sí, mira, una de las cosas que platicamos con nuestro director de Hockey Development y ex jugador de los Kings, Derek Armstrong, es cuál es el plan que podemos hacer para desarrollar un jugador allá. O sea, la ventaja que tenemos, la desventaja, como te digo, es un deporte caro, pero la ventaja que tenemos es que la gente que lo juega sí tiene esos medios y sí tiene esos recursos. Y te puedo decir, por ejemplo, que ya vamos a tener nuestro primer campamento en Los Ángeles, donde ya los niños pueden ir pasando la pandemia en este verano, al parecer por ahí por agosto, y ya extendimos una invitación a los niños en México. Entonces creo que, nadie regala el dinero, pero creo que afortunadamente estos niños que juegan, sus papás tienen los medios, ¿no? Que pueden decir, vamos a mandarlos de vacaciones a Los Ángeles y vamos a llevarlos a esos campamentos. Yo creo que sí, en México se han hecho muchos esfuerzos, pero al mismo tiempo todavía es un país que requiere un poquito más, que no tiene la infraestructura, que la federación obviamente no tiene esa cultura. Es más, así como lo mantenemos como negocio, que está muy bien de todas maneras porque es un negocio, pero ¿cómo damos algo más? Y yo creo que la gente que está en México obviamente ha hecho su gran esfuerzo, pero para subir al siguiente nivel necesitas obviamente exjugadores de la NHL o gente capacitada. Entonces, parte de lo que hemos hecho, por ejemplo, es que los coaches van a estar viniendo para acá, para Los Ángeles y algunos lugares en Estados Unidos, para capacitarse por medio de US Hockey. Los niños van a poder venir a clínicas. Entonces, cuando ya regresan, ya es diferente. Y muchos de estos niños, a lo mejor, por ejemplo, tienen oportunidad de entrar a la universidad acá. Y acá es donde viene el gran aprendizaje. Cuando he platicado con chavos que han jugado en el extranjero y regresan a México, sus amigos me dicen, es que ya viene de otro nivel. Aprendió cosas que acá no las manejamos. Entonces creo que va a ser eso. Y te digo, yo soy mexicano y tuve familia en el hockey, pero con todo respeto, necesitas algo más, necesitas ese empujón, y es lo que yo quiero ver. Y nuestro plan, pues así informalmente, es 10 años, que en 10 años vamos a poder crear al jugador hecho en México. Creo que a veces con el mexicoamericano está bien, pero a menos que encuentres esa conexión grande de salió de mi pueblo o salió de mi ciudad, va a ser un poquito difícil hacerlo. Entonces creo que cuando tú ya veas eso, cuando veas el jugador que creció en México y de repente se vino acá a la universidad y de la universidad lo agarraron en el draft y todo eso, y pueda seguir esa historia, creo que es donde también nosotros como medios de comunicación somos muy importantes en crear esa narrativa, no solo por publicidad, pero creo que cuando puedes crear esa narrativa y tienes sustancia detrás de eso, creo que es ahí donde va a ser. Entonces yo me enfocaría en ese plan, ya echando a andar los Junior Kings después de la pandemia. Creo que en unos 10 años sería algo realista. Digo, a lo mejor mucha gente puede decir es pesimista, pero yo creo que para el nivel que estamos ahorita, para dar una perspectiva, nuestro mejor jugador, que es Héctor Mahul, que es un jugadorazo a nivel internacional, juega normalmente torneos de segunda división, segunda A o segunda B. Él está en la tercera división de Finlandia, que es muy competitiva, pero pues no está, por ejemplo, todavía al nivel de otras ligas en Europa o la AHL aquí, por ejemplo, donde juega el Ontario Reigns. De hecho, la selección de México, si no me equivoco, jugó contra España. Hace el Mundial, no hace mucho, se disputó aquí en España y creo que ganó España, me parece. No recuerdo mal, pero bueno, más o menos andan al nivel de aquí, yo creo. Bueno, yo creo que en México a lo mejor por la cercanía a Estados Unidos a lo mejor un escalón más, y a un jugador por ahí sí que hay, como decías, en Europa alguno anda por aquí haciendo sus pinitos, y yo creo que un escalón más, pero bueno, es lo que dices, poquito a poco y a ver qué tal, que es mucho trabajo. Y tenemos mucho tiempo, que es lo importante. Y ligando con lo que comentas, creo que es muy importante también la campaña de Hockey's for Everyone, que al final tiene ahora por ejemplo el Gender Equality Month, ¿no? Todo lo que es raza, color, religión, nacionalidad, género, discapacidad también, orientación sexual. Creo que todo esta campaña, ¿no? que quiere potenciar la liga, lo que comentas tú, que no solo sea publicidad,
sino que tenga esta sustancia detrás, estos proyectos que se vayan asentando en las diferentes ciudades del país, creo que va a hacer crecer mucho, ¿no?, la capacidad esta de creer que tú puedes llegar a ese objetivo que, como comentábamos antes veíamos tan lejos, y que hoy en día, gracias a la potencia que tienen las redes sociales, por eso las conversaciones, ¿no?, lo que comentabas tú antes, ¿no?, de en un consejo que se puedan reunir diferentes personas de diferentes ámbitos laborales que puedan coger estas sinergias para hacer avanzar, ¿no?, a la sociedad del hockey para todo el mundo. Yo creo que es vital, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. Sí, mira, una de las cosas de padres de este consejo por lo cual me hicieron parte es que yo era diferente, por ejemplo, el más joven y el único hispano, ¿no? Que en mi ramo, pues, afortunadamente he podido lograr unas cosas y dar algún toque diferente. Y yo di una presentación sobre cómo podemos ayudar al equipo impulsándolo hacia la comunidad hispana. Y entonces tengo enfrente, te digo, a rockstars, a actores, productores de Hollywood, CEOs de empresas. Y les tiro esa de, ¿qué han hecho, por ejemplo, ustedes para impulsar a la comunidad hispana o a las minorías en su lado? Y a veces veo caras de, oye, es que no lo habíamos pensado antes. Es que no exista, nada más que a lo mejor por la naturaleza de un país que ha venido evolucionando y ha venido cambiando socialmente, pues son cosas que a lo mejor no tienes en la mente, porque tú solo sabes lo que has venido, como decimos coloquialmente, mamando, ¿no? Lo que heredas. Y de repente ya empiezas a darte cuenta que es un país que cambia, y de ahí abres los ojos y dices, oye, pues ¿cómo impulsamos? Pero volviendo a lo mismo, no es nada más vamos a meter al primer latino porque es latino, o vamos a meter a la primera persona de color porque es de color. Los Kings, por ejemplo, añadieron también como consultor en Hockey Development a Blake Bolden, que ha sido una de las mejores jugadoras a nivel selección con Estados Unidos, es también de color. Entonces te digo, son algunas iniciativas con personas clave, creo, pero también tú como persona clave, ¿qué me vas a dar? No nada más calificas porque eres, entre comillas, una minoría o porque eres de un género diferente, pero ¿qué sustancia me vas a dar? Y eso creo que es lo importante, que nosotros que vemos el mundo diferente, por ejemplo, yo como un hispano viniendo como inmigrante a ganarme mi lugar en Estados Unidos, yo veo el mundo diferente, obviamente, ¿no? Yo estoy acostumbrado a venir de un país tercermundista donde tienes que hacer las cosas 10 veces más o echarle 10 veces más ganas a algo para sacarlo adelante que alguien que a lo mejor tiene más recursos en otro país, ¿no? Entonces yo por eso lo veo diferente, y por eso mi labor, creo, es abrir los ojos a la gente que tiene las palancas o los medios para decir, esto es lo que podemos hacer para ayudar a toda esta gente y hacer nuestro juego más diverso, que eventualmente también es bueno en la cuestión de negocio, porque tenemos más gente llegando a la liga y particularmente a nuestro equipo. Oye, y Francisco, ya para despedirte, ya para dejarte, creo que por ahí tienes una anécdota con un grupo español, ¿no?, de música. Me han contado. Sí, por supuesto. Mira, yo soy también, aparte muy deportista por mi papá, muy rockero. Yo crecí viendo sus discos de vinil de los Beatles y los Rolling Stones. Me encantó la música desde el principio, y cuando yo era un niño, pues de los primeros grupos que llegaron fuerte a esa oleada de música rock o pop en los 80s fue Hombres G, y me volví gran fan. Entonces, parte de las campañas que yo he propuesto, iniciativas, es cómo llevar el juego o expandirlo a más audiencias o audiencias diferentes. No nada más es, porque tenemos aquí muchos mexicoamericanos como un George López, como un Danny Trejo, como que actores que son famosos en la comunidad, pero yo dije, pues ¿cómo podemos hacerlo a otro tipo de comunidad? Entonces, por ejemplo, propuse, cuando vino el Club América a jugar, Miguel Herrera, que era el técnico de la selección mexicana y que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, dije, pues yo me llevo bien con Miguel, vamos a hablarle, vamos a llevarle su jersey. Y llega Miguel Herrera y le doy un jersey y escoge el número 23, porque dije, sí, yo hice mi investigación y vi que Dustin Brown era su mejor jugador y escogí el número 23. Viene el Bayern Múnich a jugar y Lothar Matthäus viene como embajador también. Lothar y yo trabajamos juntos en Fox. Entonces mi primera instancia es Lothar. Es un jugador muy famoso, tiene grandes redes sociales o buen seguimiento. El Bayern tiene cuentas en español, en inglés, en alemán. Pues nos puede ayudar a impulsarlo. Y el Bayern estaba feliz de hacer ese crossover. Fui, le di un jersey a Lothar y le dije, oye, te voy a invitar a un juego de los Kings. Y me dice, no, yo te voy a invitar a un juego a mi región. Dice, él que creció en Düsseldorf, o cerquita de ahí, y dice que había juegos con miles de personas al aire libre cuando él era niño. Es gran fan del hockey. Entonces ahí vamos encontrando esas historias. Y nosotros, como la compañía AEG, o ya como parte de los Kings, son los dueños también de Staples Center, del Nokia Theater que está enfrente, del LA Galaxy, del estadio. Entonces dije, ¿cómo podemos integrar todo eso? Lo más fácil, cuando vengan artistas
que tienen buen seguimiento latino, pues vamos a hacer esa interacción. Entonces yo, como gran fan de los Hombres G, que venían junto con los Enanitos Verdes al Tour Huevos Revueltos, dije, es 2 pájaros de un tiro. Yo quiero conocerlos, quiero verlos, quiero saludarlos, y al mismo tiempo vamos a impulsarlos y pues, nos pueden ayudar con sus redes sociales para hacer esto más grande. Entonces, hicimos la entrega del jersey, platiqué con ellos un ratito, me estaban contando que sí tenían, porque a lo mejor cuando yo les dije hockey, yo sé que, por ejemplo, David Somers es gran aficionado al Real Madrid, ¿no? Y que conoció a Hugo Sánchez y a los mexicanos, pero yo no sabía cómo iban a tratar lo del hockey, ¿no? Y me empezaron a decir, sí, es que sé que hay una liga y un equipo de Barcelona, y a mí no sabía qué esperar. Entonces, sí, para nosotros ha sido promover eso. Y obviamente qué padre que pudieron ser hermanos españoles que vinieron para acá, y de ahí empezó también esa relación. Y como ya decía Eric hace unos momentos, ¿no? Es como ver cómo el juego del hockey como tal te puede ayudar a crecer o pasar esa línea y cruzar a aspectos de la cultura pop o sociales, y que todos pongamos el granito de arena para hacer crecer el hockey. O también otra que íbamos a hacer con Neymar, le íbamos a dar un jersey a Neymar. Ya nos habían, y esto no mucha gente lo sabe, pero les tiro ahí lo que pasó, ya nos había arreglado la Federación Brasileña para cuando viniera un partido amistoso acá, y nos cancelaron cuando literalmente yo me estaba subiendo al carro con un jersey que decía Neymar para dárselo. Que voy a decir, imagínate en las redes de Neymar o de la Federación Brasileña ver algo LA Kings, ¿no? Imagínate, la marca se hace más grande de lo que es, ¿no? Y que eso es eventualmente lo que buscamos, pero se nos canceló, se quedó el jersey, no sé dónde, a dónde no hayan mandado ese jersey que dice Neymar, o quién se lo haya quedado, pero ahí quedó como anécdota. Pero sí, estar con Hombres G fue increíble, y es parte de este gran plan que tenemos para hacer nuestro juego más global. Es una pena que hockey justo, por ejemplo, coincide en el verano, que cuando van a hacer pretemporada muchos equipos de Estados Unidos, como el Madrid, por ejemplo, que ha estado con los Dodgers, o en Florida, o sea, equipos, y justo la NHL no puede aprovechar justo esos momentos pues, para celebrar un día con ellos, porque justo la pretemporada es en verano y lo que está es la MLB. ¿Sabes qué, Javi? La cosa con esto es que la desventaja es que no los podemos invitar a partidos, pero de que vamos a ir y vamos a dar el jersey. Por ejemplo, todo esto que te estoy comentando ocurrió durante el verano. O sea, te puedo decir que antes de que la temporada ocurriera, en el verano del 2019 estuvimos con Miguel Herrera, con Hombres G, con Enanitos, con Lothar Matthäus, Mark Anthony también vino con un concierto. Hicimos algo con Mark Anthony, también con Gerardo Ortiz, que es un artista de regional mexicano que tiene como 10 millones de seguidores por acá, por este rumbo. Entonces, te digo, es muy curioso porque cuando a mí me añaden como consultor, yo terminó el verano y ya iba a empezar la temporada, y así yo ya cubrí todos los objetivos, ¿qué más hacemos, no? Entonces digo, no nada más pensar. Incluso otra de las ideas que se me había ocurrido, venía Green Day a Dodger Stadium, y ellos son los que hicieron el himno para el NBC, que tuvo los derechos nacionales, y dije, oye, pues tiene algo que ver con hockey, y obviamente la gente en Latinoamérica, pues, como yo, pues los identifica, vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Y se nos frustró desafortunadamente porque vino la pandemia, pero no te creas. Chicharito, ¿verdad? En un partido. Si no me equivoco, estuvo Chicharito en un partido. Sí, como te comento, somos hermanos del LA Galaxy, entonces, que para mí es curioso porque yo soy la voz de LAFC, que es el otro equipo de Los Ángeles, pero sí, llega Chicharito, lo contratan, y obviamente la parte de esta sinergia es que sí, que venga a un partido del LA Galaxy, de los LA Kings, y sí, ahí lo recibimos, y ya lo conocíamos porque ya había trabajado en algo con la selección mexicana, y también otro de los grandes jugadores que es una generación atrás, pero Jorge Campos, que fue uno de los mejores porteros del mundo en su tiempo, también jugó con el LA Galaxy, es un buen amigo, y su esposa es de Calgary, curiosamente, y su hijo es fan de los Flames. Entonces los invito a un partido, y desde el Ballet Parking, que le dimos ahí super VIP, porque Jorge es una leyenda del deporte para nosotros, se baja con su hijo, y su hijo vestido de Calgary, de arriba para abajo, y Jorge diciéndole, quítate eso, que aquí te lo van a quitar, aquí somos LA Kings. Y es una de esas historias. Por eso te digo que lo padre de hablar de hockey con alguien es que a veces tú no sabes quién vas a ver, y de repente cuando Jorge dijo, es que mi esposa es canadiense, a ella le encanta el hockey, cuando vengan los Flames a jugar, apártame esos boletos, y fue lo primero que hice, ¿no? Entonces, nunca vas a saber cuándo encuentras ese tipo de historias, pero es parte de lo que te digo, de lo de mi rol, es buscar esas oportunidades y buscar esta gente y unir a toda esta gente para ver qué más puede haber, qué oportunidades pueden hacer para ayudar a crecer nuestro deporte, no solo con la comunidad hispana, volviendo a lo mismo, pero igual con quien quiera venir, que sea bienvenido. Francisco, realmente, vamos, la historia con Kings y tu papel es muy importante, y desde aquí te agradecemos mucho habernos dedicado este ratito de tu tiempo, y vamos, ha sido un auténtico placer. Creo que hablo en nombre de todos y de la gente que nos está escuchando.
saber un poquito más cómo funciona, ¿no? Realmente una franquicia. No, primero que nada les agradezco muchísimo porque yo puedo venir y platicarles miles de cosas, pero si nadie las difunde, pues no cuentan para nada. Entonces yo les agradezco mucho que estén apoyando, que estén difundiendo el deporte y yo espero verlos pronto. Mi esposa ya conoce Barcelona, pero yo no he ido a España. He estado en varios países, pero no he estado. Entonces créanme que por allá vamos a estar y me gustaría que me orientaran y ver un partido de hockey en algún momento, que me hablen del calendario, los equipos y eso, y me encantaría estar por allá saludando y bueno, lo que yo pueda hacer para difundir el deporte, por favor cuenten conmigo y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias, Francisco, y recordad que Muchas gracias. Que bueno, ahora lo vamos a despedir porque ya lo dejamos con sus cosas y lo dejamos tranquilito, y recordad que lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, que es @fx_rivera, y como ya nos ha dicho, lo podéis escuchar bastante a Francisco. Muchas gracias. Ahora está en Instagram también, Francisco X Rivera, todo seguido, para la banda que maneja. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un placer.